En México avanza la jornada electoral en medio de los comicios más grandes en la historia del país. Más de 20.000 cargos públicos están en juego, en una campaña marcada por una espiral de violencia que ha dejado una treintena de candidatos asesinados según la ONG Data Cívica. Ampliamos desde la capital mexicana. En Israel continúan las declaraciones contradictorias sobre la propuesta de acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Un consejero del primer ministro dijo este domingo que Israel aceptaba el acuerdo, pero horas después el ministro de Defensa aseguró que no permitirán que Hamás continúe gobernando el enclave al final de la guerra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a China de presionar a otros países para que no participen en la cumbre de paz sobre Ucrania, que tendrá lugar en Suiza a mediados de junio. El mandatario señaló su decepción, pues hay líderes que no han confirmado su participación. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos este informativo en México para hablar de los comicios generales para los que más de 98 millones de personas están llamados a votar y de los que podría salir la primera mujer presidenta del país. Las urnas abrieron a las 8 de la mañana, hora local, y para conocer cómo avanza la jornada conectamos con Juan Carlos Aguirre, él es periodista de France 24 en Ciudad de México. Juan Carlos, ¿cuál fue el llamado de las autoridades electorales durante la apertura de esta jornada? Guadalupe, muy buenos días. Pues la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, pues ha llamado a que todos salgan a votar y que fortalezcan el proceso democrático e incluso electoral que se ha formado, según ella, desde 1824, cuando se dieron las primeras elecciones en el país. Un proceso que, hay que decirlo, Valentina, ha empezado con algo de retraso, algunas mesas incluso con casi una hora de retraso para abrir aquí en la propia capital, en la Ciudad de México. Esto ha generado un poco de molestia en los votantes, pero bueno, poco a poco se van habilitando las distintas casillas para que puedan ir votando las personas. Estamos hablando de cerca de 1.500.000 personas que están trabajando en este momento en las cerca de 170.000 casillas de votación en todo el país que están ahora pues habilitándose en los 32 estados de la República, y todo esto bajo la observación como nunca se había visto, han dicho también desde el Instituto Nacional Electoral, con una observación extranjera de más de 63 países, con cerca de 1.300 personas u observadores electorales que han llegado a México para distribuirse en todo el país y observar lo que viene ocurriendo en cada uno de los puntos de votación. Valentina. Juan Carlos, sabemos que la campaña se desarrolló en medio de una fuerte ola de violencia. ¿Las autoridades han garantizado condiciones de seguridad para esta jornada de votación? Pues Valentina, es la misma seguridad que se ha garantizado durante la campaña, porque el Instituto Nacional Electoral también tiene que ver un poco con todo el tema de seguridad de cada uno de los candidatos, y pues según las cifras que se han dado, pues ha habido ciertas críticas sobre esto, no han sido las mejores. Y ahora, pues por ejemplo, horas antes de empezar los comicios acá en México, pues otra persona fue asesinada, otro candidato, esta vez un candidato a síndico en el estado de Michoacán, a unos escasos 250, 300 kilómetros de la capital mexicana, en la zona de Cuitzeo. Pues allí fue asesinado este personaje en horas de la noche a balazos a las afueras de su casa, y formaba parte de la terna, digamos, de candidatos que se están presentando en esa entidad por el Movimiento de Regeneración Nacional, el Movimiento Morena, el partido de gobierno, y esto pues ha acrecentado sobre todo el miedo que sienten los candidatos actualmente. Esperan que sea una jornada tranquila, pero bueno, poco a poco se van dando números que no dejan un buen panorama hasta el momento. Valentina. Pues Juan Carlos, a usted muchas gracias por esta ampliación. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra durante toda la jornada en México. Nosotros ahora cambiamos de tema, vamos a la Franja de Gaza, donde los bombardeos del ejército israelí continúan y dejaron al menos 60 palestinos muertos en las últimas 24 horas, al tiempo que la cifra total de fallecidos en el enclave superó los 36.400. Entre tanto, en Israel cada vez es mayor la presión que enfrenta Benjamín Netanyahu y más evidentes las divisiones del gobierno. Pese a que el primer ministro aseguró que antes de un cese del fuego su objetivo sigue siendo la destrucción de Hamás, un asesor del Ejecutivo dijo que Israel aceptaba la propuesta de acuerdo presentada el viernes por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. De otra parte, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, añadió recientemente que en cualquier plan para terminar la guerra no aceptarán que Hamás siga gobernando el enclave. Ampliamos los detalles a continuación.
Es una propuesta de paz que pone a Benjamin Netanyahu en una posición incómoda. El viernes, el presidente estadounidense Joe Biden esbozó un acuerdo de paz en 3 fases para poner fin definitivamente a la guerra de Israel contra Gaza y garantizar la liberación de más de 100 rehenes vivos y fallecidos. Mientras Hamás declaró estar dispuesto a comprometerse de forma positiva y constructiva con el plan, el primer ministro israelí rechazó la idea. Las condiciones de Israel para poner fin a la guerra no han cambiado. La destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás, la liberación de todos los rehenes y la garantía de que Gaza deje de suponer una amenaza para Israel. La idea de que Israel aceptará un alto el fuego permanente antes de que se cumplan estas condiciones no tiene ningún fundamento. Las familias de los rehenes recibieron el plan con esperanza. El discurso de Biden de anoche ofrece por primera vez una esperanza real. Y también acusaron al gobierno de alargar la guerra y estancar las negociaciones. Los radicales quieren que la guerra dure para siempre. Están dispuestos a sacrificar a los rehenes, Gantz, Eisenkot y Gallant. Esta es nuestra última oportunidad para asegurarnos de que Netanyahu no vuelva a frustrar el acuerdo. Hagan oír su voz y digan al público que apoyen el acuerdo. Netanyahu enfrenta también la presión política y de sus aliados. Los ministros de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, amenazaron con dimitir y disolver el gobierno si el acuerdo seguía adelante. El jefe de la oposición israelí, Yair Lapid, advirtió al primer ministro de que aceptara el acuerdo. La propuesta llega 2 semanas después de que Benny Gantz, principal rival de Netanyahu, amenazara con abandonar el gabinete si el primer ministro no aceptaba un plan de acción para después de la guerra. Además, pidió la disolución de la Knesset, el parlamento israelí, y la celebración de elecciones anticipadas. Mientras en Gaza se habla del plan para el cese de las hostilidades, los ataques en Líbano se han intensificado durante el fin de semana entre la milicia chiita Hezbollah y el ejército israelí. Al menos 3 civiles han perdido la vida en medio de los hechos. Etel Bonet, corresponsal de France 24, nos amplía los detalles desde Beirut. Los enfrentamientos fronterizos se han intensificado este fin de semana. En las últimas 24 horas, aviones israelíes han bombardeado localidades en el sur del Líbano y en la Bekaa, al este del país, mientras que la milicia Hezbollah ha lanzado docenas de cohetes contra posiciones militares en el norte de Israel. 2 civiles de una misma familia han muerto por el impacto de un misil en su vivienda en la localidad de Al-Jula y otra vivienda que fue destruida anoche en otro bombardeo, ha muerto un civil por sus heridas este domingo. También en las últimas horas, Israel ha bombardeado las localidades de Hiam y Mais al-Jabal, aunque todavía se desconoce si ha habido víctimas mortales. La oleada de ataques israelíes que se repiten desde la noche de ayer son en respuesta a el derribo de un dron Hermes 900, el avión no tripulado más grande y caro de la Fuerza Aérea Israelí, que ha sido reivindicado por Hezbollah. Hezbollah ha seguido durante toda la jornada de hoy lanzando cohetes contra posiciones en el norte de Israel y el uso de drones que por primera vez han alcanzado la localidad de Acre a 30 kilómetros de la frontera, lo que supone el ataque más lejano que ha llevado la milicia Hezbollah desde que comenzaron los enfrentamientos fronterizos el 8 de octubre. En otras noticias, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajó a Singapur para asistir al foro Shangri-La, la conferencia internacional sobre seguridad que se celebra este fin de semana y que reúne a líderes y funcionarios de la región de Asia-Pacífico, incluyendo a China y a Estados Unidos. En medio de su pronunciamiento, Zelensky acusó a China de presionar a países para no participar en la cumbre sobre la paz en Ucrania, que se realizará en Suiza a mediados de junio. Ampliamos a continuación. Volodymyr Zelensky sigue buscando apoyos y participó en el foro Shangri-La en Singapur, donde líderes y gerentes de Asia-Pacífico estaban reunidos con motivo de una conferencia internacional de seguridad. Zelensky los invitó a la cumbre por la paz en Ucrania, prevista entre el 15 y 16 de junio en Suiza, con una crítica a China. Recibimos la señal de China sin una nota positiva sobre el hecho de que no apoyarán ni asistirán a la cumbre de paz. La guerra durará más si Rusia cuenta con el apoyo de China. Esto es malo para el mundo entero y para la política de China, que dice que respeta la integridad territorial y la soberanía, que estos son los principios fundamentales y que están declarados oficialmente. Tampoco es bueno para ellos.
China ha dejado claro que su presidente Xi Jinping no participará si no se invita a Rusia. Mientras que en sus esfuerzos diplomáticos, el presidente ucraniano se reunió con Lloyd Austin, el ministro de Defensa de Estados Unidos. Un encuentro clave luego de que Washington diera luz verde a Kiev para el uso de armas suministradas por los estadounidenses para atacar bajo ciertas condiciones objetivos dentro de territorio ruso. Una vez más, Ucrania se enfrenta a una nueva serie de ataques rusos. Imagínese, casi 100 misiles y drones. Ningún país podría hacer frente a esto por sí solo. Agradezco a todos en todo el mundo que nos ayudan a salvar vidas proporcionándonos recursos de defensa aérea. Es gracias a los mejores sistemas Patriot de Estados Unidos, Alemania, Países Bajos y nuestros socios que nos están ayudando. Muchas gracias. En las últimas semanas, Ucrania ha luchado por contener una ofensiva terrestre rusa en la región de Kharkov, donde las tropas lograron recientemente sus mayores avances territoriales en 18 meses. Vamos a Irán, donde continúa la inscripción de candidatos de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de junio. El exmandatario ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad se registró este domingo, pero su aspiración tiene que ser aprobada aún por el Consejo de Guardianes. Ahmadinejad señaló que se centrará en resolver los problemas de subsistencia del pueblo, acabar con la corrupción y limitar la interferencia excesiva del gobierno. La motivación, el objetivo y mi plan de trabajo más importante es concentrarme en resolver los problemas de subsistencia del pueblo, promover y mejorar el entorno empresarial, acabar con la corrupción, limitar la interferencia excesiva del gobierno y crear una plataforma para el desarrollo de inversiones internas y externas. En medio de la ola de calor que enfrenta India, el país terminó su largo proceso electoral de 6 semanas de votaciones. El primer ministro ultranacionalista Narendra Modi busca un tercer mandato consecutivo en medio de fuertes críticas por posible abuso de poder y discriminación a minorías como la musulmana. Los residentes de este pueblo en las montañas del Himalaya fueron algunos de los últimos votantes en las elecciones generales de India. El proceso electoral de 7 fases, que comenzó el 19 de abril, concluyó. Al menos 969 millones de indios estaban habilitados para votar en 7 fases, lo que representa más del 10% de la población mundial y convierte a dicho país en la democracia más grande del planeta. Los votos serán contados el próximo 4 de junio. Los resultados previstos para este mismo día podrían ser un punto de inflexión en la historia política reciente, ya que el primer ministro ultranacionalista Narendra Modi busca un tercer mandato consecutivo. La victoria depende de que su partido, el BJP, obtenga al menos 272 de los 543 escaños de la Cámara Baja del Parlamento, es decir, una mayoría simple que permite formar gobierno. Aunque los principales partidos opositores en cabeza de Rahul Gandhi se aliaron, son más las fuerzas de oposición que quedaron por fuera de esta coalición. Por lo que Modi se muestra confiado e incluso ha asegurado que obtendrá mejores resultados que en 2019. La oposición critica al líder hindú de aplicar estrategias no democráticas para ganar. Por ejemplo, la ley de ciudadanía que entró en vigor este año electoral y que impide la nacionalización de extranjeros musulmanes. Modi buscó consolidar la base electoral ultrarreligiosa hindú en detrimento de los derechos de algunas minorías. Voté por el crecimiento y el desarrollo de mi país y del mundo, y solo conozco a un líder mundial actualmente, Narendra Modi. Con Modi, el país más poblado del planeta se convirtió en una de las 7 mejores economías del mundo. Pero la popularidad del mandatario en el tema económico también puede ser su principal defecto. India es uno de los países más desiguales del mundo. Según Oxfam, el 1% de la población posee casi la mitad de toda la riqueza y su tradicional sistema de castas presente en la Constitución dificulta la movilidad social. Terminamos en la Luna porque China logró el alunizaje de su sonda Chang'e 6 en la llamada cara oculta del satélite terrestre. El aparato se encuentra en el Polo Sur, donde empezará a recolectar muestras de la superficie. Según los responsables, se trata de la misión lunar robotizada más compleja que ha realizado Beijing hasta el momento, porque por primera vez las muestras tomadas volverán a la Tierra. Esta es la segunda vez que China aluniza exitosamente en la cara oculta del satélite. Fin del informativo, volvemos en breve.